para unos bien, para otros no tan bien, pero nos reconfigura lo que va a ser Latinoamérica a partir de este año y en adelante. Tenemos dos invitados, Jorge Altamira desde la Argentina, militante de izquierda durante mucho tiempo, referente de la izquierda argentina y latinoamericana, y Hugo Moldis, uno tal vez de los mayores defensores de la izquierda y del pensamiento del socialismo del siglo XXI, militante de izquierda desde que yo tengo recuerdo, mucho tiempo atrás, ex ministro del gobierno de Evo Morales y también una de las personas que hace de vocero algunas veces del movimiento al socialismo y de los movimientos alineados con el Foro de Sao Paulo y la Declaración de Puebla. Buenas noches a los dos y antes de empezar nuestro diálogo, quiero recordarles que este espacio es auspiciado por Librería Subterránea, que esta semana está promocionando este libro, que es Una política sin clases, el postmarxismo y su legado, de Helen Merixius Wood, que se los recomiendo. Habla sobre todo lo que es la izquierda en Latinoamérica, la izquierda en el mundo, posterior a la caída del muro del Berlín y todas las teorías que aparecieron a partir de esta situación. Sin más, seguimos en pandemia, lamentablemente seguimos en pandemia y sin más empezamos este diálogo preguntando a Hugo. Hugo, ¿cómo ves el panorama de Latinoamérica después de la aparente victoria del candidato de Perú Libre en el Perú, Pedro Castillo? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Pavel, por la invitación. A ver, América Latina está en disputa. No la ha dejado de estar desde fines de la década de los 90. A partir de allí, con avances y retrocesos, ha caracterizado a América Latina una disputa en diferentes niveles con los Estados Unidos, con la hegemonía norteamericana, con el control norteamericano en la región. Y digo en diferentes niveles porque, por un lado, se lo ha hecho desde gobiernos progresistas que no han llevado adelante modificaciones o cambios estructurales en la institucionalidad, pero que en política exterior, por ejemplo, se han alineado claramente en posiciones que han cuestionado la hegemonía norteamericana, y otros gobiernos de izquierda, estoy hablando particularmente de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, del Ecuador, pero también en diferentes tonalidades, pero cuyo rasgo central es el haber llevado adelante, sobre todo Bolivia, Venezuela y Ecuador, una revolución política, algunos dicen de carácter parcial, en la medida en que han impulsado desde abajo, en realidad el pueblo es el que ha impulsado desde abajo, asambleas constituyentes que se han convertido en la forma de llevar adelante revoluciones políticas, aunque todavía no revoluciones sociales, ¿no? Es decir, que hayan modificado el carácter de clase del sistema capitalista. Pues bien, pero por otra parte han habido contraofensivas. La mayor parte golpistas, muchos gobiernos progresistas y de izquierda han sido desalojados del gobierno, tanto por golpes más o menos clásicos, como es lo que sucedió en Honduras con Mel Zelaya y en Bolivia con Evo Morales, con participación de las Fuerzas Armadas, aunque con salidas, entre comillas, de nuevo tipo, porque no son los militares los que se quedaron en la titularidad del Estado, sino que le delegaron a los civiles. Y otro tipo de golpes más institucionales, como el que se hizo contra Dilma Rousseff en Brasil y contra Fernando Lugo en el Paraguay. Solo un solo gobierno progresista fue desalojado hasta ese momento
por la vía electoral, y eso sucedió en la Argentina con el triunfo de Macri sobre el kirchnerismo. Lo demás han sido mediante métodos, reitero, no democráticos, pero en medio de esa está tan clara la disputa que el haber pregonado el fin del ciclo progresista, como lo hicieron muchos, nuevamente se encontró con la sorpresa de que esto no había ocurrido. En Argentina, el kirchnerismo volvió a ser gobierno 4 años después. El pueblo y el movimiento al socialismo recuperan nuevamente su condición de gobierno después de un año de gobierno de facto. Estamos hoy con una tendencia claramente favorable a Lula da Silva si las elecciones fueran, por ejemplo, este año. Es de prever que esa tendencia se consolide, se profundice. Estamos con vientos de transformación que no habían ocurrido hasta ahora en Chile, donde las fuerzas progresistas y de izquierda lograron conquistar la mayoría para la convención constituyente. Y estamos en Colombia con una emergencia popular, sobre todo de jóvenes que han hecho retroceder la intención de Duque de llevar adelante una reforma tributaria, pero sobre todo que están cuestionando profundamente al sistema político colombiano. Están llegando, todavía no lo han hecho, pero están a punto de llegar a lo que se llama en teoría política el punto de no retorno, que es lo que ocurrió en Venezuela, Bolivia y el Ecuador, un punto de no retorno del viejo sistema político. Y bueno, dejé para el final el Perú, porque ciertamente estas denuncias de que se han cometido fraude sistemático, como dice Keiko, que es la misma denuncia con otras palabras que hizo la derecha, la centro derecha y la derecha extrema en Bolivia el año 2019, hablando de un gigantesco fraude que nunca demostraron, es el anticipo de que Castillo en realidad se va a coronar como el presidente de izquierda en el Perú, ciertamente en condiciones muy difíciles, con un Congreso en contra y con una tradición de ir destituyendo a los presidentes en el vecino país. Pero bueno, en general, por lo tanto, el reflejo es que América Latina sigue en disputa, que hay un equilibrio, podríamos decir, inestable de fuerzas entre las que apuestan a la emancipación o por lo menos a tener mayor autonomía frente a Estados Unidos y las fuerzas que más bien buscan devolverle a Estados Unidos el control de América Latina a manera de contrapesar también los vientos huracanados que observamos en la geopolítica mundial. Jorge, ¿es tan así? Estas fuerzas de izquierda representan al pueblo, son esos movimientos que surgen desde abajo, como dice Hugo. ¿A quiénes representan estos movimientos? ¿A quién representa Maduro? ¿A quién representa Pedro Castillo? Eh, de Colombia, yo quisiera, Hugo, Jorge, hablar un poco más detalladamente porque en muchas manifestaciones lo han visto los dos, lo hemos visto los tres. Duque no es bienvenido y por los jóvenes, pero es un tema que lo veremos tampoco. ¿A quién representan estos movimientos? El kirchnerismo, los jóvenes constituyentes chilenos, ¿a quiénes representan? ¿Es la izquierda izquierda? Creo que tenemos que darle un encuadre de otro tipo a la situación. Desde la crisis mundial del 2007-2008 y ahora con este fenómeno de la pandemia, asistimos a una crisis muy estructural, incluso civilizatoria del propio capitalismo. Ustedes tengan presente que lo que se disfraza como una pandemia es en realidad una crisis humanitaria que tiene que ver con la respuesta que la Organización Social del Mundo tiene frente a la aparición de este virus. Y la respuesta que tiene que la defensa de la estructura capitalista mundial es incompatible con la salud y con la vida de las personas. Esta pandemia ha demostrado que la gigantesca privatización de la salud
ha arruinado las posibilidades de protección del ser humano ante enfermedades importantes. Ha demostrado también un retraso científico considerable porque no había ninguna previsión de estas características en el campo científico, en el siguiente sentido: todo el mundo hablaba de la perspectiva de una pandemia, pero ningún mecanismo capitalista se puso en marcha para abordar este peligro, porque no era rentable, no había una demanda de vacunas, de medicamentos, de lo que fuere. Se ha producido un fenómeno extraordinario, una lucha intercapitalista de características impresionantes como consecuencia de la pandemia. Joe Biden, y antes lo había hecho Trump, reactivaron un decreto de seguridad nacional de 1950 en la guerra con Corea para bloquear la exportación de insumos, inclusive de vacunas, pero fundamentalmente de insumos, una cantidad de centenares de insumos fundamentales para la producción de vacunas, una vez que el principio activo de la vacuna estuviera en poder de una empresa que pudiera producirlo. La lucha política por el mercado mundial de vacunas es absolutamente despiadada. Argentina sufre particularmente esta situación con un boicot extremo de 2 vacunas, AstraZeneca y Pfizer, en una pugna, digamos, contra las vacunas chinas y contra las vacunas rusas. El nivel de muertos es impresionante. Los regímenes capitalistas más agresivos declararon una libertad general de circulación, que en el caso de Estados Unidos y en el caso de Brasil llevaron a muerte, una cantidad de muertes fenomenal, contagios sin precedentes. Lo mismo en la India, lo mismo en México, un gobierno de características populares que dijo: acá no paramos la producción porque el capitalismo tiene que funcionar, y cada uno que se ponga un barbijo y que le vaya como el destino se lo determine. El tema de la pandemia se manifiesta muy profundamente en los acontecimientos de Perú, esto que estamos hablando ahora, pero también en Colombia, porque Colombia es uno de los países con mayores contagios en el mundo, con mayor cantidad de muertes en el mundo, se encuentra en el pico de una segunda ola y en la perspectiva de una tercera ola, y las consecuencias de esto sobre la población son uno de los factores más poderosos que expresan y que explican esta enorme, tenaz rebelión popular. Es decir, el encuadre que corresponde a mi análisis es que asistimos a un proceso de rebeliones populares. En general, los movimientos llamados de izquierda, Lula, Cristina Kirchner y otros movimientos la miran desde la ventana. Naturalmente harán su especulación de cómo explotarlo, pero la miran desde la ventana. Un caso muy interesante en este sentido es el del centroizquierdista, que va primero en las encuestas de opinión en Colombia, Gustavo Petro, que se está esforzando porque el comité de paro llegue a un acuerdo con Duque y se frene la rebelión popular, de modo que él pueda capitalizar esto en las elecciones de 2022 en Colombia. Lula en estas circunstancias no se muestra como un agitador como lo conocí yo personalmente en los años 80, sino que se comporta como un apaciguador de la situación. Acaba de, en 2 oportunidades muy significativas, hacer declaraciones en común con ¿cómo se llama este hombre? Fernando Henrique Cardoso, para señalizar a la burguesía brasileña que se estructura una perspectiva moderada. Y el problema de Perú es absolutamente impresionante, porque Pedro Castillo aparece en el escenario político de Perú casi de la nada. Es más la expresión
de una rebelión tremenda de las masas rurales y las masas pobres de las ciudades, que se valen de su candidatura como eje de movilización, que la construcción de un movimiento de masas de estas características. América Latina ha vivido lo que se dio en llamar convencionalmente varios ciclos nacionalistas. Todos fracasaron. El primero, no el primero, pero el más destacado fue el de los años 50, 40, 50, con Perón, con el MNR de Bolivia, lo mismo en Venezuela, con la caída de Pérez Jiménez, etc. Todos esos movimientos terminaron en fracaso. El segundo movimiento que hemos tenido a partir de las victorias aplastantes de Chávez, naufragaron por sí mismos. Dilma Rousseff fue derrocada por un golpe. Yo he sido muy tenaz en explicar eso sistemáticamente, y por un golpe, quiero decir un golpe militar. El Congreso brasileño no destituye presidentes si no es con la venia del ejército. Y en esta polémica que he tenido en Argentina, ante tantas corrientes de izquierda que decían que no había habido un golpe, creo que hemos ganado ampliamente, porque la subida de Bolsonaro y el alineamiento de miles de militares en el gabinete o en el esquema de gobierno de Bolsonaro son la prueba de que aquello fue un golpe. Hoy se habla abiertamente de la intervención del comandante en jefe del ejército en Brasil para apretar, como decimos en Buenos Aires, no sé cómo lo dirán ustedes, para presionar, extorsionar al Tribunal de Justicia para que condene a Lula, de modo de sacarlo de la carrera electoral de el 2006, creo que era, no, perdón, 2016. Lo más significativo, en mi opinión, de ese golpe, lo más significativo es que una fuerza tan poderosa como el Partido de los Trabajadores jamás llamó a una movilización popular para defender el gobierno. Jamás. En todo momento trató de no sacar los pies del plato, con vistas a poder recuperar protagonismo político, en la convicción que tienen estos movimientos que sin una cierta neutralidad o directamente el apoyo de las clases dominantes, no tienen chances políticas. Ahora lo que viene, el fenómeno de Perú es muy significativo. ¿Dónde está el progresismo peruano? No existe. Hay una pequeña corriente de una joven dirigente que se llama Verónica Mendoza, que no ha tenido el menor peso en esta situación. El protagonismo de las masas, que rompen los moldes tradicionales. Ninguna fuerza política en Chile animó al pueblo a hacer una rebelión popular. Ninguna fuerza política. Las que ahora aprovechan en la izquierda en particular, esta insurgencia del pueblo para crecer en votos, etc., no estuvieron en la vanguardia de ese proceso. Y en este proceso constituyente juegan la carta de la institucionalidad. Lo que tienen en la cabeza son las elecciones presidenciales de fin de año, no la articulación y, digamos, el desarrollo de una rebelión popular. En estas condiciones, la conclusión que quiero señalar es esta. El gobierno de los de abajo será un gobierno de trabajadores. En primer lugar, no puede ser un gobierno de militares, no puede ser un gobierno de camarillas, no puede ser un gobierno en la estructura del viejo Estado, con alguna que otra modificación. Tiene que ser la destrucción del Estado capitalista y la instauración de una democracia de trabajadores. El planteamiento de una asamblea constituyente tiene validez, por ejemplo, en Chile, como modo de agitación fue muy importante, pero hay que tener cuidado porque puede dar lugar a lo que podríamos denominar constituciones bonapartistas.
¿Qué quiero decir? Se faculta a un líder popular, por una vía constitucional, a operar como un poder personal. Eso no es una asamblea constituyente que opere como una transición política hacia un gobierno de trabajadores. Entonces, la asamblea constituyente, dependiendo de quién la levante, cuáles son sus propósitos, a dónde apunta y los intereses de clase que representa, deben interpretarse de modo diferente. Pedro Castillo hoy hizo un pronunciamiento muy significativo. Dijo que no va a sustituir al presidente del Banco Central, un hombre que está ahí desde el año 2006 y que es el que maneja los intereses de la oligarquía. Si esto él lo considera un paso para ser reconocido, para que su victoria sea reconocida, ya podemos decir que va a entrar en un choque muy profundo con los trabajadores. En este cuadro de rebelión popular, de necesidades brutales provocadas por la pandemia, ¿qué fuerza de izquierda de las conocidas, de las tradicionales, está presentando un programa de abolición del capitalismo, de nacionalización de la gran industria, de los bancos, de la Unión Socialista de América Latina? No, están en los moldes relativamente tradicionales, pero esos moldes tradicionales no pueden resolver una gigantesca crisis de salud, una pandemia descomunal, y lo ha agravado. Entonces, mi perspectiva, creo, es que incluso si las vacunas amortiguan el impacto de la pandemia, las heridas sociales que ha dejado la pandemia tienen un alcance histórico tan significativo que entramos en un periodo de rebeliones populares generalizadas, tentativas de fuerzas intermedias por controlarlas y encauzarlas, y una lucha de la izquierda revolucionaria para que esas movilizaciones conduzcan al gobierno de la clase obrera y de los campesinos y a la lucha por el socialismo internacional. Gracias, Jorge. Hugo, nos escriben, nos escribe Carmen Crespo y nos dice que ¿por qué te saltaste a Ecuador, donde hubo un cambio democrático? ¿Y cuál fue la posición de Maduro, todos los grupos con Yacu Pérez? Pues el mismo expresidente Correa lo tildaba de agente del imperialismo y de, y de ser un agente de la derecha. Y mira, me sorprende lo que acaba de decir Jorge sobre el respeto al presidente del Banco Central, que es una persona que fue designada en 2000, fue designada en el 2006 por Alan García. O sea, no es una persona que ni siquiera fue cercano a Ollantumala. ¿Cómo ves el gobierno de Perú Libre, del profesor del lápiz? ¿Cómo ves? ¿Qué perspectivas crees que vaya a tener esto en Latinoamérica? ¿Fomente este proyecto del socialismo del siglo XXI o simplemente va a jugar el papel que jugó Ollanta hace del 2011, del 2010 al 2015, al 2016, perdón? A ver, no me cabe la menor duda de que coincidimos en gran parte de lo que dijo Jorge. Si se trata de actos de fe, seguramente estamos alineados en la misma trinchera contra el capitalismo y contra el imperialismo. Ahora, la política es algo más que actos de fe. Que me parece demasiado prematuro descalificar por unas palabras que habrá que ver en qué contexto dijo esto Castillo, a propósito de que él mantendría el presidente del Banco Central. No se puede hacer análisis de coyuntura como si diera lo mismo si estamos en Japón o estamos en el Asia o estamos en América Latina.
La gente está cansada de esas generalidades. La coyuntura es el análisis concreto de la realidad concreta. Y creo que si hay algo que el surgimiento de Chávez para adelante nos ha demostrado, es que hay una cierta izquierda, a la que yo la conozco muy bien, que siempre ha jugado a quién es más revolucionario que cuál, en el discurso, en la retórica, pero, por ejemplo, en la práctica política, han terminado incluso siendo colaboradores o cómplices de gobiernos de facto como el de la señora Áñez. Estoy hablando, por ejemplo, del trotskismo en Bolivia, ¿no? Yo no he visto a los del POR movilizarse con el entusiasmo y la fuerza entre comillas, porque la verdad que ya no la tienen, pero con el entusiasmo que se movilizaron contra Evo Morales durante 14 años y que seguramente hoy pretenderán hacerlo en algún momento contra el gobierno de Lucho Luis Arce. Por eso el marxismo hay que tomarse muy en serio la reflexión que hacía Jafet Handel, comandante del FMLN, muerto, que falleció de un infarto cardíaco cuando regresaba desde Bolivia al día siguiente de haber participado, al día siguiente de la posesión de Evo Morales, el 2006, participó en un seminario. Al regresar a El Salvador, pues murió de un ataque cardíaco. Pero bueno, Jafet Handel se preguntaba por qué los partidos comunistas, y en realidad habría que hacer extensivo a eso a otras organizaciones marxistas de América Latina, ¿por qué no hicieron la revolución? No nos olvidemos que la revolución más radical en América Latina, que es la cubana, no la hizo precisamente el Partido Comunista ni el Partido Socialista Popular en ese momento, como se llamaba en Cuba. La hizo el Movimiento 26 de Julio, la hizo la gente del directorio. Luego se transformaron en organizaciones revolucionarias integradas y en la década de los 70 surge el Partido Comunista de Cuba, ¿verdad? Que es distinto. Entonces, y eso de estar personalizando siempre la política, por supuesto que los pueblos avanzan en la medida en que se organizan y en la medida que tienen conciencia de que quieren avanzar. En Bolivia no hubiese sido posible las elecciones de octubre del 2020 sin el bloqueo nacional campesino de agosto del 2020. Y en Bolivia no hubiese sido posible la instalación de un gobierno de izquierda el 2006 y sus 14 años sin el apoyo popular. Aunque ese apoyo popular a veces es con mayor protagonismo, más bien la presencia del campo popular a veces tiene mayor protagonismo y en otros no lo tiene. Yo no voy a, por ejemplo, negar lo que yo escribí a propósito del golpe de Estado en Bolivia, cuando señalé, ¿no es cierto?, que no había quien defienda al gobierno de Evo, porque eso es verdad. Pero eso tiene otras explicaciones que requieren un análisis muchísimo más profundo de lo que pueden tener, lo que nos puede caber de minutos acá. Entonces, la historia de la lucha de clases no es lineal, tiene avances, tiene retrocesos, tiene momentos de estancamiento, en fin. Y creo que lo que se trata es de luchar en las circunstancias concretas. En América Latina no hay lugar para los tibios. Quizá en lo que voy a coincidir con Jorge es en esa cierta expectativa que en algunos sectores despertaba Verónica Mendoza, no ante quien les habla. Para mí fue siempre una persona que yo respeto mucho, pero con posiciones de centro, en fin. Castillo aparece en una posición de izquierda mucho más definida, en medio de una clarísima división, fragmentación impresionante de la izquierda peruana. Y Castillo, si es presidente, va a tener que enfrentar los poderes institucionales con un Congreso absolutamente adverso, con una izquierda fragmentada, y enfrentar los poderes fácticos del Perú, que quizás incluso son mucho más fuertes de los que tenemos en Bolivia. Así que
analizar de memoria, y con todo respeto a Jorge, analizar de memoria no nos conduce a nada, no nos conduce a ningún horizonte, y yo creo que no le aporta a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo. Y bueno, ¿qué pasó en el Ecuador? La traición de Lenín Moreno, ¿no? La traición de Lenín Moreno, una gran equivocación ahí de Correa qué sé yo, no haberse opuesto a la candidatura de alguien que ya sabíamos que era un tipo que no era bastante confiable, nada confiable en realidad, pero también de un indianismo bastante penetrado por las ONGs, que es distinto al movimiento campesino indígena en Bolivia, por lo menos en las tierras altas. En el Ecuador, el movimiento Pachacuti y la CONAIE siempre han sido penetrados por las ONGs y detrás de ese discurso ambientalista burgués, con posiciones claramente anti-izquierda y anticomunistas. Así que bueno, no creo que haya sido en vano que este gran líder continental y mundial como es Fidel Castro haya expresado su profunda satisfacción y optimismo por esa rebeldía popular, rebeldía campesina, rebeldía indígena, rebeldías de los trabajadores en diferentes puntos de América Latina. Porque, y lo he dicho al principio, porque no sé dónde está el debate que él quiere ver, Jorge. En algunos lados más progresistas, y cuando son progresistas no son de izquierda, pero son progresistas. E incluso en la izquierda hay diferentes tonalidades. Pero aquí hay un elemento común, y es que esos gobiernos progresistas y de izquierda, muchos de ellos sostenidos por la gran movilización popular, el kirchnerismo tiene sectores populares, ojo. Kirchnerismo no es una cosa desde arriba, ¿no? Hay un debate en los argentinos que no terminan de resolverlo, ¿no? Es otra cosa que las corrientes marxistas no han tenido la capacidad de, ¿no es cierto?, influir en estas corrientes nacional populares y darles una perspectiva revolucionaria. Eso no es tanto un defecto de estas corrientes nacional populares, no es tanto el defecto de ellas como de los partidos autodenominados de izquierda o pensadores marxistas que han influido y que influyen muy poco en el día a día, ¿no? Así que bueno, estamos en la misma trinchera si nos vamos a declarar anticapitalistas. Me considero un marxista, pero a diferencia de cierto marxismo, prefiero reivindicar el marxismo latinoamericano al que desde Mariátegui, Fidel y el Che le apostaron prácticamente todo. Ahí está la gran revolución cubana. Por eso sigue de pie, por eso va a seguir resistiendo, a pesar de las duras condiciones que enfrenta hoy en un endurecimiento del bloqueo al que hay que agregar las consecuencias de la pandemia. Jorge ha sido aludido y aquí nos preguntan varios de las personas que nos están siguiendo, ¿cuál es el concepto para ti de hablar de memoria, de analizar de memoria? No hay ningún análisis de memoria. Lo que está diciendo Hugo ha personalizado todo el tiempo. Resulta que Correa no se dio cuenta que su vice era un traidor. Entonces cambió la historia de Perú porque Correa no se dio cuenta. Eso es un simplismo increíble. Dilma Rousseff, su último gobierno, lo hizo con ministros económicos neoliberales. Y hubo levantamientos populares por el encarecimiento del transporte. El que diga, yo por ejemplo he hecho una campaña contra la condena a Lula y contra el golpe al Dilma Rousseff. Creo que el Partido Obrero al que represento fue el único en la literatura política que destacó que esta era una conspiración militar.
y no la mentira de que se procedió constitucionalmente porque la mujer había gastado la plata del presupuesto 3 meses antes de lo que correspondía. Sobre Bolivia ni hablemos. Antigolpistas a muerte. Con toda la diferencia con Evo Morales, sus acuerdos con Odebrecht para hacer caminos en Bolivia que fueron bloqueados por los campesinos, una famosa movilización campesina contra las construcciones de Odebrecht. Nosotros defendemos a Evo Morales. Ahora, cuando Fujimori empezó con la historia de los fraudes, lean mi artículo de ayer, concluye la consigna de hoy: defendamos la victoria de Pedro Castillo. El punto es otro. América Latina no nació ni con Chávez, ni conmigo, ni con Hugo. Estos procesos políticos, ustedes han vivido un proceso político tremendo con la Revolución Boliviana del 52, donde la pequeña burguesía boliviana fue incapaz completamente de potenciar a las masas, las estatizó. Hugo se tiene que preocupar por el rol de la COP en el último golpe. En el golpe contra Evo Morales, la burocracia de la COP estuvo con el golpe, dijo que tenía que renunciar. Ahora, eso que tenemos que discutir entre nosotros, las razones profundas por las cuales finalmente un gobierno tan popular fue derrocado por una sonada policial, no. Quiere decir que en situaciones extremas no hay una lucha revolucionaria por defenderse ni siquiera a sí mismo. Lo mismo ocurrió en Brasil. En lo personal, yo puedo señalar que no voy a entrar en un tema que para mí es caro, porque me adelanté a lo que iba a hacer este hombre Lenín Moreno. Y no tenía la menor idea de Lenín Moreno. Pero nosotros habíamos llegado a la conclusión de que la burguesía había agotado la experiencia de los Correa, de los Kirchner, etc. Y decíamos que un Scioli en Argentina no jugaría un papel más abiertamente proimperialista. Entonces, cuando vino las elecciones en Ecuador, escribí un artículo que dije, bueno, vamos a ver qué pasa con el Scioli en Ecuador. Y calzó perfecto. Calzó perfecto. El problema es cuál es la política de los sectores progresistas frente a los movimientos de masas revolucionarios. ¿Es llevarlos al poder o es contenerlos? Hugo tiene que saber, porque supongo que no lo sabe, que en el Congreso, en la conferencia del Foro de San Pablo de 1993 en La Habana, se discutió una cosa muy interesante. Cuando Hugo Chávez se levantó en 1992, todos los que estaban en el Foro de San Pablo defendieron a Carlos Andrés Pérez. Todos. Inclusive Fidel Castro, que defendió la democracia contra el golpe. Y en ese Foro de San Pablo en La Habana se descubrió que hubo solo 2 partidos que se pusieron con Chávez en febrero de 1992. Uno es Causa R de Venezuela y el otro el Partido Obrero de Argentina, que cuando ve una insurrección popular, aunque esté vestida de uniforme, sabe distinguirla de una contrarrevolución militar. Entonces a nosotros no hay cómo darnos. El problema de fondo es la envergadura de esta crisis capitalista. El razonamiento es este. Con esta crisis capitalista, ¿vamos a salir con políticas públicas? ¿Vamos a salir sin atacar al capital? No hay ninguna posibilidad. Está destruido todo, la salud, la educación y la economía. No lo va a salvar ni la suba del precio del petróleo. Porque lo único que va a hacer es acicatear el afán de las masas de decir, bueno, si aumenta el precio del petróleo, ¿qué es lo que hay para nosotros? Entonces la pregunta que hay que hacerse, tomamos el caso de nuestra querida Cristina Kirchner
y su presidente Alberto Fernández, nunca, desde hace 20 años, se ha destrozado la jubilación, los salarios y las condiciones de vida como lo ha hecho este gobierno. Y no por efecto de la inflación, sino por medidas concretas, cambios en la forma de ajustar salarios, cambios en la forma de ajustar jubilaciones, porque la finalidad es reducir el déficit fiscal para llegar a un acuerdo con el FMI. Por eso hay decenas de miles de piqueteros en la calle y no 4 izquierdistas en un gabinete repitiendo mal lo que dijo Marx. Este proceso de rebelión, este es el fenómeno nuevo que tenemos. Entonces tenemos que parar y decir cuál es nuestra política frente a esto. Tenemos que advertirlo. Por ejemplo, voy a decir algo sobre lo cual ya escribí. Un protagonista muy importante en estas rebeliones populares es el Partido Comunista de Chile. Es la fuerza de izquierda que ha adquirido una importancia mayor que la que tenía, no en el pasado, que la que tenía últimamente, como consecuencia de este desarrollo. Ha ganado comunas de Santiago, ahora las elecciones, etcétera, y tiene un candidato que puede ser presidente. Ese Partido Comunista trabaja por la contención de esta rebelión popular, por un cambio de maquillaje constitucional, por alguna reforma menor. Ese es el destino de una rebelión que empezó con 1.200.000 personas gritando abajo Piñeira en la plaza que ahora se llama de la Dignidad. Entonces quiero prestar atención a esto. El FMI gobernó con Dilma Rousseff. Un hombre de los Chicago Boys fue su ministro de Economía, con el apoyo de Lula. Eso es irrevocable. Es así, es irrevocable. No hay más vuelta que darle. Frente a la amenaza de golpe, aún con un ministro de Economía neoliberal, defendimos a Dilma Rousseff, porque los otros son peores, y porque además estamos en contra de los golpes, en el sentido que los golpes militares son golpes que pueden tener como pretexto un presidente, pero van al aplastamiento del pueblo. La Central Única de Trabajadores de Brasil jamás declaró un paro en defensa del gobierno constitucional. Jamás. Entonces nosotros tenemos un progresismo en América Latina que es un factor de contención. Y lo ha probado ahora al volver. Lo ha probado al volver. ¿Por qué? Porque lo grande que ha ocurrido en América Latina es que los Bolsonaro, los Macri, los Piñera han fracasado en forma brutal. Brutal. El cuento de que con el financiamiento internacional, el capital extranjero, la libertad de comercio, desenvolvíamos todas las fuerzas productivas, se destruyó como una mentira gigantesca. La gente ganaba las calles en Buenos Aires y terminó con este adefesio de los Fernández en el gobierno, que llevan adelante una política impopular. Indudablemente, los pueblos como las personas enfrentan encrucijadas y una masa enorme de trabajadores argentinos no saben qué dirección tomar. Hay una confusión política muy grande. La confusión política también es una categoría de la realidad concreta. Los libros marxistas están plagados de historias en que las masas están confundidas políticamente y hay que discernir el mejor modo de actuar para disipar esa confusión. Hay una confusión en la Argentina. Ahora, deducir de esa confusión que tenemos un gobierno progresista, no. Es un gobierno que su primera visita al exterior fue a Netanyahu. Netanyahu es uno de los centros pilotos de la contrarrevolución internacional, que busca hacer un acuerdo con el FMI. Alberto Fernández es una espada del gobierno menemista. Él fue el que privatizó el sistema de seguros y el sistema previsional argentino. Luego se reciclan porque las condiciones cambian.
Entonces la izquierda no me interesa el por boliviano, porque el por boliviano, que puede haber sido una gran promesa histórica hace 20 años, 30, ya no me acuerdo, hoy no tiene ninguna significación. No sé cómo decirle, no, es como un transeúnte frente a la universidad caminando frente a la Universidad de San Andrés o lo que fuere. No tiene significación. Traer el cuento del pueblo boliviano no tiene la menor importancia. Eso no es la Cuarta Internacional ni el trotskismo. Entonces, tenemos que verla con nuevos ojos. No podemos ver que ahora se reciclan de nuevo los que fueron volteados en la etapa anterior. De ninguna manera. Otro capítulo es Cuba. No quiero entrar ahora en él, porque es un asunto tan importante, tan complejo, que tratarlo a las apuradas constituiría un atropello. Hemos trabajado mucho en ese tema, tenemos posiciones tomadas, pero no salimos con una frase de que es invencible y todo lo demás. La Unión Soviética también era invencible. No le cuento China. Y no tuvieron que hacerle una guerra. El gobierno de Rusia hoy está compuesto por ¿quiénes? Por los miembros del Partido Comunista que se quedaron con la propiedad estatal. ¿Y quiénes gobiernan en China? Los miembros del Partido Comunista que han hecho una alianza carnal profunda con el capitalismo mundial. Esto hay que entenderlo porque en política están las fuerzas contrarrevolucionarias, el imperialismo, y están las fuerzas de contención. ¿No es cierto? Cuando entra a tallar la pequeña burguesía en un proceso político y quiere buscar un punto intermedio, más a la derecha, más a la izquierda, depende de las circunstancias, para contener procesos más profundos. La tesis esencial mía se reduce a esto. Hemos entrado en un proceso de rebelión popular de proporciones enormes, porque a diferencia del pasado, las masas que participan en estos procesos corresponden a variadas clases populares. No queda nadie afuera. La mención que hizo Hugo sobre los jóvenes de Colombia es muy apropiada. Es muy apropiada. ¿No es cierto? No es ese movimiento obrero clásico, sino que en torno a él, en la ciudad de Cali, la más industrializada, los obreros juegan un papel fundamental, generaciones enteras. El movimiento de la mujer, con un papel extraordinario, que tiene que ser integrado en un proceso revolucionario, algo que a lo mejor no se tenía tan en cuenta en el pasado. Tiene un carácter multitudinario. Las rebeliones populares han llegado a Estados Unidos. En Estados Unidos hubo un intento de golpe asaltando el Capitolio. Entonces, frente a este planteo y frente a la crisis humanitaria de la pandemia, ¿cómo nos paramos? Nos paramos diciendo, bueno, hay sectores progresistas que van a hacer esto y lo otro. El gobierno de los Fernández está negociando con el FMI. Y aunque todavía no firmó nada, el presupuesto y el manejo de cuentas del Tesoro argentino es completamente conforme al FMI. En un país que tenía 4% de déficit primario, el gobierno nacional y popular lo bajó al 0,4%, junto con las jubilaciones, junto con los salarios, junto con la asistencia social, junto con el desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el punto. Es decir, no tengo una polémica personal con Hugo. Es un diseño de cómo vemos la situación de acá en más, diferente, y una remoción de los protagonistas. Una última cuestión. No conozco cómo está la izquierda en distintas partes del mundo, pero en Argentina, en los últimos 10 años, de un modo general, la izquierda es una protagonista del proceso político. Indudablemente. Y eso es la consecuencia, bueno, de décadas de lucha nuestra. Décadas de lucha. Naturalmente, no solo de la década de lucha de nadie. Tiene que haber un proceso histórico que vaya conforme a esa perspectiva. Cuando yo apunté a que Pedro Castillo
no mantiene a este presidente del Banco Central, no lo dice... ya les digo, escribí ayer un artículo que termina diciendo la consigna de la hora es defendamos la victoria de Pedro Castillo. Y si ahora viene alguien en Argentina y me dice, che, mirá, tu Pedro Castillo mantiene al presidente del Banco Central, le digo, mirá, estoy en contra, pero el proceso que ha abierto este proceso electoral es un proceso de gran envergadura. Y vamos a estar con ese proceso. Pero lo digo porque lo mismo hizo Lula. Lo primero que hizo Lula fue nombrar al expresidente del Banco de Boston presidente del Banco Central. Y Lula no desarrolló ningún proceso revolucionario. Armó un plan de asistencia pública con los ingresos extraordinarios del hierro, de la soja, de la carne y del maíz, de asistencia social. Pero el Banco Mundial, el FMI, todo el mundo habla de que hace falta políticas públicas. Políticas públicas es, atendamos al pueblo sin tocar a los capitalistas. Nosotros decimos que no. El capitalismo es un sistema agotado, los monopolios tienen que ser expropiados, pero lo más importante es que gobiernen los trabajadores, que deliberen y que gobiernen en el proceso cotidiano de la vida social. Ese es el punto de vista del socialismo. La emancipación de los trabajadores será la obra de los trabajadores mismos. Quiero tocar, estamos con un tiempo apretado, pero quiero tocar un fenómeno muy interesante que ocurrió el fin de semana. No solo hubo elecciones en el Perú, sino también en México. El fenómeno López Obrador. En los pasados días entrevistamos a una persona que vive en México, quien nos decía que López Obrador es lo más derechista de lo que podría ser una izquierda latinoamericana. ¿Estás de acuerdo con ese concepto, Hugo, que López Obrador es lo más derechista que hay en el proceso de izquierda latinoamericana dentro de los llamados gobiernos del socialismo del siglo XXI? Tu micrófono. Perdón. Me imagino que quien dice eso o es un desubicado o ciertamente lo que dice Jorge es un tema de concepción, porque los únicos revolucionarios en el mundo, ¿no? Y disculpen la ironía, es quienes precisamente hablan y no han hecho absolutamente nada en décadas. La política es una relación de fuerzas. El límite del progresismo, que tanto se critica, y que hay que criticarlo, ojo, ¿eh? El límite del progresismo es al mismo tiempo el límite de la izquierda que se cree revolucionaria. Porque seguramente en vez de Lula hubiera aparecido otro proceso, otros conductores, otro liderazgo, ¿sí? Seguramente de Kirchner y de Cristina lo mismo. En México, en vez de López Obrador, si tuviéramos una izquierda con pies en la tierra, que tenga la capacidad, ¿no es cierto?, de influir sobre la relación de fuerzas, de construir una relación de fuerzas favorable a un desenlace revolucionario. La política no es metafísica, ¿sí? La política se constata, se evidencia todos los días en la lucha cotidiana. Así que a mí la verdad que criterios como esos, como el que acabas de decir, el propósito del presidente mexicano, que está claro que no es un tipo de izquierda revolucionaria, no lo es. Y no creo que él se haya presentado nunca de esa manera. Pero evidentemente en un país con una gran influencia nacionalista, al mismo tiempo vecino del imperialismo más poderoso que ha conocido la humanidad, hemos tenido durante casi más de 15, 20 años, gobiernos de absoluto apego al neoliberalismo y de una política imperial. En ese contexto,
López Obrador, evidentemente, aparece como una figura de avanzada, de una figura progresista. La realidad, decía Marx, no es lo que uno quisiera que sea. La realidad es la que es, no la que uno quisiera que sea. Entonces, y claro, yo creo que estamos de acuerdo con que el capitalismo está en crisis. Pero a la vez sabemos que el capitalismo ha demostrado que tiene experiencia para salir de sus crisis. Y el capitalismo se va a caer no como un acto mecánico ni automático. El capitalismo caerá, ¿no es cierto?, cuando tengamos una correlación de fuerzas favorable, por lo tanto, un alto nivel de conciencia y de organización como para hacer caer ese capitalismo y sustituirlo por otro sistema. Ahora, claro, en el caso de América Latina, se nos plantea urgentemente la necesidad de discutir la teoría de la transición. Sí, ¿cuáles son las características, independientemente de la especificidad de cada uno de nuestros países, las características de una transición del capitalismo a una sociedad postcapitalista? Yo preferiría llamarle socialismo. Soy de los viejos comunistas, pero bueno, comunistas de ideología, no militante del Partido Comunista Boliviano. Entonces, pero bueno, prefiero quedarme en el genérico de postcapitalismo como una suerte de necesidad de dialogar también con otras corrientes y otras perspectivas emancipadoras, quienes plantean, por ejemplo, el vivir bien. El otro día lo escuchaba a David Choquehuanca en una conferencia organizada por la Cámpora, hablando de la necesidad de sustituir al capitalismo, de luchar contra el imperialismo, pero no lo hace desde una perspectiva marxista del socialismo, el comunismo. Para él es el vivir bien. Si actuamos de memoria, vamos a decir, ¿no es cierto?, que eso es revisionismo puro, reformismo puro, es la influencia de la burguesía, ya no en el seno de la clase obrera, sino en el seno del movimiento popular, en fin. Frases que me las conozco de memoria, milito desde que tengo 14 años. Entonces, ¿por qué no converger? En un país como Bolivia, que no necesariamente tiene que ocurrir en otros países de América Latina, con esa realidad abigarrada que hablaba Zabaleta a propósito de la formación social boliviana, evidentemente existen varias miradas emancipatorias que cuestionan desde diferentes aproximaciones la crisis civilizacional del capitalismo. Pues bien, dependerá, ¿no es cierto?, de quienes tenemos una concepción marxista, incidir para que en esa ofensiva popular, en ese ascenso popular, pueda notarse, entre comillas, ¿no?, el sello de una concepción marxista de la historia. Por lo tanto, pero yo, a ver, quiero ir resumiendo porque ya nos vamos despidiendo, ¿no? Para mí, América Latina está en disputa. Hugo, por eso es la trinchera. Tenemos el tiempo que requeramos para irnos tranquilos. Yo te pregunté por eso, Pavel. Yo quisiera, ojalá tuviera solo este compromiso, ¿no? Entonces, América Latina es un escenario en disputa. Ahí hay un montón de fuerzas políticas y sociales de distinto grado, con distinto nivel de acumulación, distinto nivel de organización, que se oponen a la dictadura del capital, a la que por supuesto hay que combatir y sustituir, ¿no? Y por el otro lado están pues quienes quieren mantener su dominación en América Latina a manera de contrapesar, ¿no es cierto?, la disputa geopolítica mundial. Hay que unir todo lo que se pueda unir. La gran enseñanza de Fidel Castro, ¿no? Y Fidel hizo la revolución, no habló de ella, o sea, no solo habló,
sino que la hizo, ¿no? Es que la unidad es la condición de la victoria. Y segundo, no dejar de luchar. Y tuvo la capacidad de unir a su pueblo en esa perspectiva, pero también de generar, ¿no es cierto?, una gran conciencia latinoamericana y caribeña para avanzar en esa dirección. Yo te agradezco mucho la invitación. A ver, ¿me permitís Antes de que escuchar la respuesta de Jorge, por favor, Hugo, y No, de breve, ahí. muy breve. Quiero decir 2 o 3 Sí, cositas. sí, sí, claro, claro. Lo que mi admiración por Fidel Castro nació a los 15 años, porque además me vinculé tan jovencito con gente que tenía una mirada con la que yo simpatizaba sobre la guerrilla cubana. Estudié bastante todo eso de muy jovencito, y lo que me maravilló de Fidel Castro no fue la capacidad de unión, fue la capacidad de ruptura. Eso fue lo que a Fidel Castro le hizo un revolucionario. Porque yo quiero recordarles que la Revolución Cubana comienza como una gran coalición. Y los partidos tradicionales, opositores a Batista que se encontraban en Miami, tenían una cierta simpatía por ese proceso y lo querían condicionar. Fidel Castro rompe con eso. Rompe con ese obstáculo. Y abre un camino revolucionario. Luego rompe con Estados Unidos. Un revolucionario se caracteriza por las rupturas. Naturalmente no puede caracterizarse simplemente por unir conformidades, se caracteriza por las rupturas. Este es un aspecto que quiero señalar y que fue lo que a mí me convirtió tan castrista que entré a la universidad y formé una agrupación castrista. La ruptura, ¿no es cierto? El romper. Después discutamos Cuba en otra oportunidad, si ese proceso de ruptura se mantuvo y hasta cuándo. El otro tema es el siguiente. Se hizo alusión acá al Frente Farabundo Martí. La situación de El Salvador ahora es desesperante. Después de varios años de Frente Farabundo Martí, que en determinado momento era un agente de Odebrecht, y el agente viajero de Odebrecht era Lula. Lula llevó los negocios de Odebrecht a todos los países. A todos los países. Esta es una observación también que quería hacer. Tercera observación. Si López Obrador es la derecha, lo más de derecha de la izquierda, no va conmigo porque para mí no quiere decir nada. Lo más derecha de la izquierda es una frase. Lo que sí es que en la crisis migratoria se ha transformado en un policía de las masas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas. Yo estoy con los migrantes, no con López Obrador. El otro tema es el siguiente. La cámpora es una construcción desde arriba, totalmente. Ha sido construida desde el aparato del Estado hacia abajo, con preventas de todo tipo. Y naturalmente ha alcanzado una difusión, por supuesto. Pero no nació de abajo. No tuvo que pelear, como le ocurre a esta izquierda trotskista nuestra, contra todos los obstáculos de pelear por abajo. Es una corriente que está enganchada siempre arriba. Y la última observación es esta que se dijo tanto acá que al final me provocó una reflexión. El concepto de América Latina en disputa es un concepto limitado porque es nacionalista. Es decir que América Latina tiene un destino en el marco del capitalismo mundial en decadencia. No, América Latina es parte de un proceso revolucionario internacional o va a concluir en una frustración. Indudablemente es América Latina, no es una provincia, es un continente con una historia tremenda.
La crisis es mundial. Entonces, al estrecharlo a América Latina, ya vamos con opciones de políticas concretas, que si yo le hablo mal de Biden, soy antiimperialista. ¿Para quién soy antiimperialista si hablo mal de Biden? Para los que tienen vocación de ser engañados. El proceso es internacional. En ese sentido, defiendo muy fuertemente, más que nunca en este capitalismo globalizado y en derrumbe, defiendo más que nunca el internacionalismo proletario. Hay que inculcar esa cuestión firmemente, porque además el problema migratorio es mundial. Y los gobiernos de todos los países inyectan un veneno nacionalista contra la gente que huye de las guerras provocadas por el imperialismo. Estamos en un impasse. Como izquierdistas tenemos un impasse delante de nosotros, que tenemos que quebrar. Y la forma de quebrarla es el internacionalismo. Ahora, comparto con Hugo que tenemos otras preocupaciones. Además de esta charla, hoy nosotros publicamos un comunicado importante para la opinión pública y me están asediando los medios, pero fiel a mi palabra me mantuve fiel a esta charla y me mantendré fiel hasta que concluya. En homenaje al tiempo de los dos, quiero agradecerles, Hugo, tu participación. Igual, Jorge. Y algo final para responderle a Jorge. A ver, lo que pasa es que es una vieja costumbre en la política, y sobre todo de quienes vienen desde la concepción de Jorge, atribuirle al otro lo que no ha dicho, para generar un falso debate. Yo no digo que no haya internacionalismo proletario, aunque en el caso de América Latina yo diría más internacionalismo revolucionario, porque el sujeto del proceso de cambio hoy en América Latina no solo es la clase obrera, ya sea la vieja clase obrera o esa nueva clase obrera que tenemos hoy en el capitalismo mundial, pero que no se reconoce como tenemos a los pueblos indígenas originarios, y no estoy hablando de lo campesino, que es un concepto de clase, sino del concepto de identidad. Hemos visto en Bolivia la fuerza que tiene la articulación, entre comillas, digamos, de la etnia, de lo nacional, cultural o la identidad con la clase. Es doblemente revolucionaria, la hace doblemente poderosa. Pero esta es una realidad no solo boliviana, es el sujeto de la revolución latinoamericana. Yo diría, comparando aquí a Isabel Rauber, esta argentina cubana, es plural y diverso. Porque ahora, pero además de eso hay un punto, sin embargo, no podemos quedarnos, decía Marcelo de Santa Cruz, esperando la revolución como quien espera el verano, ¿sí? Esa concepción es una concepción reformista, ¿no? Yo sé que quizá eso pueda dar para otro debate y quizá en otro momento me gustaría conversar con Jorge, ¿no? Una concepción pues, reformista, porque si Fidel Castro hubiera pensado eso, no hubiera hecho jamás la revolución. Se atrevió a hacer en un país, ¿no?, a 90 millas de los Estados Unidos una revolución concreta. Y cuando estamos diciendo que disputa, no estamos en disputa de dentro de los márgenes del nacionalismo, eso yo no he dicho jamás. Es una disputa y que por supuesto solo terminará con la plena independencia económica, con la absoluta soberanía política, y ninguna de las dos no es derrotando al capitalismo y sustituyendo al capitalismo por otro tipo de sociedad. Gracias, Hugo. La invitación está abierta. Espero tenerte nuevamente, claro y para tocar otros temas también que es amplio. La discusión se podría decir, calificando, nos hemos quedado en 1% de lo que puede ser todo este debate. Jorge, agradecerte también por tu tiempo. En otra tienes que decir que va a ser 2 horas.
No, ni 2 horas nos alcanzaría y te aseguro que no. Tenemos Nicaragua, tenemos El Salvador, de Chile lo hemos tocado muy de pasada, Colombia también, Cuba, que es un tema que nos divide, conocemos nuestras posiciones, pero eh, ya habrá la oportunidad en función a tu tiempo y al tiempo de Jorge. Jorge, agradecido por este tu tiempo y esperamos volverte a tener pronto nuevamente en una trinchera para que nos Bueno, sigas hablando, nos hablando de posiciones. no saben la satisfacción que me produce tener un debate, un contacto con compañeros en Bolivia, que para un argentino siempre es la tierra de la revolución. Y además donde el Che Guevara lamentablemente fue asesinado. Correcto. Un abrazo, Jorge. Muy bien. Un abrazo. Saludos. Adiós. Agradecerles a las personas que nos han seguido esta noche y recordarles que esta semana Librería Subterránea está con un descuento del 25% en todos sus libros. Y también contamos con el servicio de delivery en la ciudad de La Paz y hacemos envíos al interior. Nos encontramos en el pasaje subterráneo, Avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Loaiza o esquina Colombia. Por los dos lados pueden ingresar al pasaje subterráneo. Y el libro de la semana es un libro que es Una política sin clases, el postmarxismo y su legado. Hay muchos de los, aunque no creas, Hugo, hay muchos de los temas que hablaste que están en este libro y habla precisamente de esos falsos dilemas de la nueva izquierda sobre el tema de la clase obrera. Agradecerles nuevamente, agradecer a César Uscamaite en la producción y en la realización a Mateo Alarcón. Sin otro más, nos vemos el próximo martes en una trinchera, un diálogo sin tapabocas. Buenas noches, muchísimas gracias.